Principales potencias imperialistas del siglo XIX y principios del siglo XX que facilitaron la inserción de México en el capitalismo mundial. El estudio del capitalismo en México requiere una visión global que lo ubique temporalmente dentro de la evolución del capitalismo en el mundo. La, concili- la consolidación del capitalismo en nuestro país se da cuando la expansión de los flujos internacionales de materias primas, manufacturas, capitales y fuerza de trabajo alcanzan dimensiones sin precedentes bajo el impulso productivo de la segunda revolución industrial. Una parte importante fueron los comerciantes, en este caso la burguesía. La burguesía mexicana se constituyó con elementos de la clase dominante y de algunos miembros de sectores medios. Tuvo como antecedente formativo a prestamistas, comerciantes, agiotistas y hacendados, quienes lograron acumular capital por esas vías. Algunos desde finales de la colonia y la mayoría durante las décadas posteriores a la independencia. Esto fue en medio de la inestabilidad política y la fragmentación. Lucraban con los bonos de la deuda gubernamental y ganaban posiciones ventajosas para sus negocios por su condición de acreedores. Los extranjeros tienen una presencia notable, como los europeos, norteamericanos y latinoamericanos. Los vínculos familiares y políticos, la asociación con extranjeros y las conexiones con el exterior tienen gran relevancia en la formación de un nuevo grupo de comerciantes empresarios, quienes fueron alimentando el flujo comercial hacia y desde los centros más desarrollados del capitalismo mundial, al tiempo que controlaban los mercados internos. El proceso de la formación de la burguesía arrancó como fenómeno de gran relevancia poco antes de mediados del siglo XIX, cuando los sectores ya aludidos invirtieron sus capitales o parte de ellos en la construcción de fábricas de textiles de lana y sobre todo de algodón, incorporando maquinaria, técnicas modernas importadas de países avanzados como Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos. Incursionaban en el comercio, las haciendas, la minería, las fábricas textiles, la propiedad inmobiliaria, la adquisición de fábricas, minas, acciones de ferrocarril, etc. Con frecuencia no resultaba de una inversión deliberada, sino que era simplemente consecuencia del traspaso de papeles para cubrir deudas no satisfechas dentro de los plazos previstos. La inversión en diversas esferas era común en el comportamiento empresarial durante la segunda mitad del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo siguiente, como una forma de aminorar los riesgos de la inversión industrial y asegurar las ganancias. Otra parte importante fue la industria textil. Los empresarios textiles, cuyo origen fue el gran comercio, como los barcelonetes, buscaban controlar la distribución y comercialización de hilados a gran escala en la Ciudad de México, controlar el mercado a través de la producción. Los barcelonetes eran franceses que provenían de los Alpes y de la Alta Provenza y lograron apoderarse de los grandes almacenes comerciales en la Ciudad de México, como por ejemplo el Palacio de Hierro, el Puerto de Liverpool y las fábricas de Francia, entre muchos otros establecimientos que sin duda fueron modelando el gusto de los nuevos estratos medios y la clase dominante. El cambio de dueños de las fábricas textiles fue una característica del comportamiento empresarial durante la segunda mitad del siglo XIX. En búsqueda de ganancias más rápidas, encontraba más redituable el comercio, la usura o las inversiones inmobiliarias. Además, el monto de capital necesario para la inversión de la industria era considerable, porque la expansión de las fábricas revela la cuánta acumulación previa lograda en distintos ámbitos. A partir de 1880, los industriales mostraron mayor interés por permanecer frente a sus empresas, lo que llevó a que los negocios no cambiaran de manos. El número de fábricas textiles evidencia una considerable expansión. En 1843 existían 59 fábricas en el país, concentradas 53 en el centro y 6 en el norte. Su distribución ocupaba 8 estados. Estos eran Sonora, Durango, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, la Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Entonces, para 1880, la industria alcanza prácticamente una cobertura nacional abarcando 23 estados. Existían 97 fábricas, ubicadas 66 en la región central, en la norte 27 y en la zona sur 4. Otra parte importante del empresariado textil fue por los agiotistas, las propiedades de Garay y de los Martínez del Río. Esos eran dueños de las fábricas textiles La Magdalena y Miraflores. Fueron los más grandes del Distrito Federal.
de Garay y los Martínez del Río fueron agiatistas reconocidos, al igual que otros industriales prominentes como Cayetano Rubio. Este fue uno de los manufactureros textiles más conocidos, dueño de la fábrica de Hércules en Querétaro, considerada la más importante durante el periodo de la Reforma y el Imperio. Y los empresarios de mayor renombre durante el primer gobierno de Juárez, los hermanos Escandón, dueños de las fábricas La Escoba en Jalisco y Cocolapan en Veracruz, que en pocos años llegaría a ser la fábrica textil más grande del país. En conclusión de este tema, durante la segunda mitad del siglo XIX se reúnen las condiciones para la consolidación y expansión del capitalismo en México. La población recupera su crecimiento, se acumulan montos considerables de capital en manos de la burguesía, que en forma creciente lo reinvierte en la esfera productiva, introduciendo mejores técnicas, innovaciones tecnológicas y equipo importado para la industria y agricultura. Se forma y extiende un mercado de fuerza de trabajo libre, resultado de los procesos de privatización de la propiedad comunal, la colonización y la venta de terrenos baldíos. Se integra el mercado nacional por la extensión de los medios de comunicación y transporte, en especial los ferrocarriles, que ampliaron e incentivaron la comercialización, elevaron la rentabilidad de la inversión productiva y permitieron los flujos de fuerza de trabajo, capitales y mercancías hacia las regiones más dinámicas. El Estado centraliza el poder al lograr un dominio efectivo sobre la población y el territorio nacional. Se organizaba la hacienda pública, reduciendo los constreñimientos financieros, reordenando el endeudamiento interno y restableciendo el externo. Se inicia la organización de un sistema bancario que amplía los medios de pago y las fuentes de crédito. El siguiente tema son los principales sectores económicos de mayor inversión en México. Los proyectos de inversión extranjera en México revelan una creciente dinámica futura, con estimaciones de alrededor de 11.384 millones de dólares, y esto destaca por un lado los proyectos de inversión de la industria automotriz, con 5.135 millones de dólares, seguidos por los sectores de energía, bebidas, textiles, distribución y banca. Desde otra perspectiva, una de las pocas encuestas realizadas a 405 empresas, principalmente estadounidenses, a finales de 1996 revela que México representa una importante oportunidad de inversión para estas empresas. Estas esperan aumentar sus inversiones en 15.8%, independientemente del impacto de la crisis. La mayoría de las empresas estimaba aumentar sus inversiones en los próximos 4 años, mientras que el 26.1% anticipa una disminución de la inversión. Se aprecia una alta asociación entre el tamaño de las empresas y su intención de invertir. Las empresas muy grandes esperaron aumentar sus inversiones, mientras que permanecían estancadas en el caso de las compañías grandes y disminuyeron para las de menor tamaño. Los principales factores y condiciones para invertir en México, según esas empresas, fueron el tamaño y potencial del mercado, bajos costos de la mano de obra, la localización estratégica de México, la apertura comercial, el TLCAN y otros acuerdos de libre comercio, la calidad de la mano de obra y disponibilidad de mano de obra calificada y gerentes. Las principales razones por las que México había perdido proyectos de inversión fueron inestabilidad e incertidumbre económica, inestabilidad e incertidumbre política y social, carga fiscal y falta de competitividad fiscal o incentivos fiscales, la caída del mercado mexicano y la burocracia y lentitud de la toma de decisiones gubernamentales, entre otras. El siguiente tema es el proyecto de modernización durante el Porfiriato. El periodo sociopolítico en México, conocido como el Porfiriato, dio inicio en el ascenso al poder en el general Porfirio Díaz en 1876. Cuando Díaz tomó el poder, México se encontraba bajo condiciones económicas desfavorables, sumido en una enorme deuda externa y en las arcas vacías. La estrategia de Porfirio Díaz para fomentar el crecimiento orientado a la exportación logró que México se integrara rápidamente a la economía mundial. El programa de modernización sentó sus bases en la explotación de los recursos naturales del país, la mano de obra doméstica barata y capital extranjero, también la tecnología para hacer posible la exportación. El capital extranjero que fue inyectado en la economía mexicana dio impulso a un crecimiento dinámico.
La expansión de la red ferroviaria en territorio mexicano favoreció la agricultura de la exportación, la manufactura y la minería. En términos económicos, el porfiriato dio pasos de la expansión de los productos de exportación en materia de agricultura y ganadería, lo que permitió la exportación de ganado y pieles de ganado, café, algodón, azúcar, vainilla y chicle. La explotación de nuevas tierras en el norte de México para el cultivo de algodón fue posible por el crecimiento de las vías del ferrocarril, lo que hizo posible que el país duplicara su producción de algodón entre 1887 y 1910. Las medidas económicas de Porfiriato ayudaron la fabricación a través de incentivos a la exportación, altos aranceles protectores para productos manufacturados extranjeros, bajo costos de transporte y la abolición del impuesto a las transacciones comerciales. El número de empresas industriales, la mayoría de ellas fuertemente respaldadas por inversores estadounidenses, franceses, alemanes y británicos, tuvo un rápido crecimiento y el volumen de productos manufacturados se duplicó entre 1877 y 1910. Los ferrocarriles también fueron clave al contribuir a la reactivación de la minería al constituirse en el único medio factible para transportar grandes cantidades de mineral. Las reformas legales en 1884 redujeron los impuestos a la minería y permitieron la propiedad extranjera de los recursos del subsuelo, estimulando un gran aumento en las inversiones de EU y Europa en la explotación de las minas mexicanas.